¿Alguna vez te has preguntado si algunas personas pueden representar un peligro espiritual para tu vida? La Biblia advierte con claridad sobre aquellos cuyas acciones pueden alejarnos de los caminos de Dios. En Mateo 7:15 Jesús nos dice: cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Este versículo revela una verdad clave. No todo lo que parece bueno proviene de Dios. Y algunas personas pueden ser instrumentos para desviarnos del propósito divino. Hoy exploraremos cómo identificarlas y cómo proteger nuestro corazón según la palabra de Dios. Descubrirás señales importantes para discernir sus intenciones y fortalecer tu vida espiritual. ¿Estás listo para conocer esta advertencia crucial y asegurar que tu camino esté alineado con la voluntad de Dios? La Biblia, en su infinita sabiduría, nos advierte con claridad sobre aquellos que pueden representar un peligro espiritual para nuestro camino con Dios. Estas personas no siempre son fáciles de reconocer. Muchas veces se presentan con una apariencia de bondad, pero en su interior albergan intenciones destructivas. Jesús mismo lo expresó de manera contundente en Mateo 7:15. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Estas palabras no son solo un aviso, sino un llamado urgente a desarrollar discernimiento espiritual y proteger nuestra relación con el Creador. Cuando pensamos en alguien peligroso, nuestra mente puede imaginar a personas con comportamientos obvios de maldad. Sin embargo, lo que la Biblia nos enseña es que el peligro espiritual no siempre se manifiesta de manera directa. A menudo, estas personas se infiltran en nuestra vida con sutileza, disfrazadas de amigos, consejeros o incluso líderes espirituales. Es precisamente esa apariencia engañosa lo que las hace tan peligrosas. El apóstol Pablo describe esta realidad en 2 Corintios 11:14 al decir que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Si el enemigo utiliza esta estrategia, ¿cuánto más lo harán quienes actúan como sus instrumentos en este mundo? Un ejemplo claro de esta dinámica lo encontramos en el libro de Jueces, con la historia de Dalila y Sansón. Sansón, elegido por Dios desde su nacimiento y dotado con una fuerza sobrenatural, fue seducido por Dalila, quien se presentó como alguien cercano y confiable. Pero detrás de su fachada, Dalila ocultaba la intención de traicionar a Sansón y entregarlo a los filisteos. Día tras día, ella insistió en descubrir el secreto de su fuerza, hasta que finalmente él cedió. El resultado fue devastador. Sansón perdió su poder, fue capturado y humillado por sus enemigos. Esta historia es un recordatorio de que no todas las personas que se acercan a nuestra vida tienen buenas intenciones, aunque puedan parecer inofensivas o incluso cariñosas. Su presencia puede llevarnos a un lugar de vulnerabilidad espiritual si no estamos atentos. La pregunta clave es: ¿cómo podemos identificar a estas personas antes de que causen daño? La respuesta comienza con la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 leemos que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que la Escritura no solo nos guía, sino que también nos da la capacidad de discernir lo que está oculto a simple vista. Cuando estamos arraigados en la palabra, somos capaces de reconocer las señales de advertencia, esas pequeñas banderas rojas que el Espíritu Santo pone en nuestro camino para protegernos.
Una característica común de las personas peligrosas es que buscan sembrar división, ya sea en una comunidad, una familia o una iglesia. Su objetivo principal es desestabilizar y fragmentar aquello que Dios ha unido. Proverbios 6, 16, 19. Nos advierte sobre 7 cosas que el Señor detesta. Y entre ellas se encuentran el testigo falso que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas personas pueden usar palabras dulces o aparentar buenas intenciones, pero sus acciones traen conflicto y destrucción. Tal vez has conocido a alguien que bajo la apariencia de preocupación o consejo comienza a generar dudas, sospechas o envidia en tu corazón. Esa es precisamente la estrategia del enemigo: dividir para conquistar. Otro aspecto que la Biblia enfatiza es cómo estas personas manipulan la verdad para sus propios fines. Jesús confrontó a los fariseos y escribas en repetidas ocasiones, denunciando su hipocresía y su habilidad para torcer la ley de Dios en beneficio propio. En Mateo 23, 27, 28, Jesús declara: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Este pasaje nos recuerda que no podemos confiar únicamente en las apariencias. Las palabras pueden ser hermosas, pero los frutos de una persona revelan su verdadero carácter. En el Nuevo Testamento encontramos otro ejemplo poderoso en la historia de Ananías y Zafira, quienes pretendieron ser generosos y devotos, pero en realidad buscaban engañar a la comunidad cristiana y a Dios. En Hechos 5 se nos relata cómo esta pareja vendió una propiedad y entregó una parte del dinero a los apóstoles flamencos mientras ocultaban el resto. Su pecado no fue quedarse con el dinero, sino mentir sobre sus intenciones, tratando de aparentar algo que no eran. Su castigo fue inmediato y severo, recordándonos que Dios no tolera la falsedad en su pueblo. Este relato nos enseña que las acciones externas no siempre reflejan el corazón y que necesitamos depender del discernimiento que solo Dios puede darnos para identificar lo que está oculto. A lo largo de los años he conocido personas que han compartido sus testimonios sobre cómo fueron heridas espiritualmente por alguien en quien confiaban. Una mujer en particular relató cómo un amigo cercano comenzó a influir negativamente en su vida, alejándola poco a poco de su fe. Al principio las conversaciones parecían inofensivas, pero con el tiempo este amigo plantó dudas sobre la existencia de Dios y la validez de la Biblia. Para cuando ella se dio cuenta del daño, su relación con Dios se había enfriado considerablemente. Sin embargo, al regresar a las Escrituras y rodearse de una comunidad de fe sólida, logró restaurar su conexión con el Señor. Su experiencia subraya la importancia de estar alertas y proteger nuestro corazón de influencias que buscan alejarnos de nuestro propósito divino. Es esencial entender que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra poderes espirituales. Efesios 6:12 lo explica de esta manera: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto significa que las personas peligrosas no actúan solo por maldad propia, sino que a menudo son herramientas del enemigo para desviar a los hijos de Dios. Esta realidad no debe llenarnos de miedo, sino motivarnos a fortalecer nuestra relación con el Señor y depender de su guía en todo momento. La oración juega un papel fundamental en esta batalla. Cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, Él nos da la sabiduría para discernir
y la fortaleza para actuar. En Salmos 25, 4, 5, el salmista clama: hazme conocer, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Este tipo de oración no solo nos acerca a Dios, sino que también abre nuestros ojos a las realidades espirituales que nos rodean. A medida que avanzamos en nuestra relación con el Señor, desarrollamos una sensibilidad especial para detectar aquello que no proviene de Él. Es posible que te preguntes: ¿qué hago si identifico a alguien que representa un peligro espiritual? La respuesta no siempre es fácil, pero la Biblia nos da principios claros. En primera instancia, debemos orar por esas personas, pidiendo a Dios que toque su corazón y las guíe al arrepentimiento. Al mismo tiempo, es importante establecer límites saludables y no permitir que su influencia afecte nuestra fe. Jesús nos enseñó a ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10, 16. Lo que implica un equilibrio entre la prudencia y el amor. No se trata de juzgar ni condenar, sino de proteger nuestra relación con Dios mientras actuamos con gracia. Cuando reflexionamos sobre estas enseñanzas, queda claro que identificar a las personas peligrosas no es un acto de desconfianza, sino una forma de honrar nuestra fe y nuestro llamado. Dios nos ha dado todas las herramientas necesarias para caminar con seguridad en un mundo lleno de desafíos. Al mantenernos firmes en su palabra, buscar su guía constante y rodearnos de una comunidad que nos edifique, podemos navegar las aguas turbulentas de la vida con confianza y paz. La clave está en recordar que, aunque el enemigo pueda intentar desviarnos, mayor es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cuidar el templo que es nuestro corazón, asegurándonos de que las personas y las influencias que permitimos en nuestra vida estén alineadas con los propósitos de Dios. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios discernimiento y fortaleza para identificar a estas personas y proteger tu relación con Él? Si lo haces, descubrirás que su sabiduría siempre te guiará hacia la verdad y la vida abundante que Él ha prometido. La Biblia, en su infinita sabiduría, no solo nos advierte sobre la presencia de personas peligrosas, sino que también nos proporciona señales claras para identificarla. Estas señales no son superficiales ni arbitrarias. Son manifestaciones profundas de actitudes y comportamientos que revelan un corazón alejado de los caminos de Dios. El apóstol Pablo, al escribir a los Gálatas, señaló que las obras de la carne incluyen cosas como envidia, pleitos, celos y divisiones. Estas actitudes no solo destruyen relaciones, sino que también son indicadores de un espíritu en conflicto con el propósito divino. En Gálatas 5, 19, 21 encontramos un desglose de estas características que nos recuerda cuán fácil es dejarse engañar por lo que parece inofensivo a simple vista. Jesús, en su ministerio, también destacó la importancia de discernir lo que hay en el corazón de las personas. En Mateo 12:34 afirmó: de la abundancia del corazón habla la boca. Esto significa que las palabras y acciones de una persona siempre reflejan lo que hay en su interior. Las señales de advertencia no siempre son escandalosas ni evidentes. Pueden ser tan sutiles como un comentario sarcástico que siembra duda, una actitud de superioridad que menosprecia a otros o un consejo que parece bueno pero está lleno de intenciones egoístas. Por esta razón, el discernimiento espiritual es esencial. Solo a través de la guía del Espíritu Santo podemos ver más allá de las apariencias y reconocer
las verdaderas intenciones de quienes nos rodean. ¿Ya? Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Judas Iscariote. Durante todo el ministerio de Jesús, Judas estuvo presente, participando en los milagros, las enseñanzas y las experiencias transformadoras. Sin embargo, en su interior albergaba una ambición que lo llevó a traicionar al Salvador por 30 monedas de plata. Judas no se presentó como un enemigo evidente. Su papel dentro del grupo de discípulos le daba la apariencia de ser confiable. Sin embargo, sus acciones finales revelaron su verdadera naturaleza. Esto nos enseña que no debemos subestimar el impacto de alguien que, aunque esté cerca de nosotros, tiene intenciones contrarias al propósito de Dios. La división es una de las señales más claras de advertencia. Cuando alguien busca constantemente causar conflicto, generar disputas o sembrar discordia, podemos estar seguros de que su influencia no proviene de Dios. En Romanos 16, 17, 18, Pablo exhorta a los creyentes a apartarse de aquellos que causan divisiones y ponen obstáculos contrarios a la enseñanza que han recibido. Afirma que estas personas no sirven a Cristo, sino a sus propios intereses, y que logran engañar a los demás con palabras suaves y halagos. Este pasaje subraya la importancia de estar atentos a aquellos cuya conducta genera caos en lugar de unidad. En la historia de Coré y su rebelión contra Moisés y Aarón, narrada en Números 16, vemos un ejemplo de cómo la división puede ser un signo de peligro espiritual. Coré, junto con un grupo de seguidores, desafió la autoridad que Dios había establecido, acusando a Moisés y a Aarón de exaltarse por encima del pueblo. Este acto de rebelión no solo fue un intento de socavar el liderazgo divino, sino que también puso en peligro a toda la comunidad de Israel. La respuesta de Dios fue inmediata y contundente. Abrió la tierra para tragarse a Coré y a sus seguidores, dejando claro que la división y la rebelión son incompatibles con su voluntad. Otra señal de advertencia es la manipulación. Las personas peligrosas a menudo distorsionan la verdad para cumplir sus propios fines. Esto es evidente en el caso de los fariseos, quienes intentaron constantemente poner trampas a Jesús con preguntas engañosas y tergiversaciones de la ley. En Mateo 22, 15, 22 se relata cómo los fariseos intentaron atrapar a Jesús al preguntarle si era lícito pagar impuestos al César. Su intención no era buscar la verdad, sino desacreditar a Jesús y provocar un conflicto. Sin embargo, la respuesta de Jesús no solo desarmó su argumento, sino que también expuso su hipocresía. Este ejemplo nos muestra que las personas peligrosas no siempre son directas en su oposición. A menudo operan desde las sombras, utilizando palabras y situaciones para confundir y desviar. Además, es importante considerar cómo estas señales de advertencia afectan nuestra relación con Dios. En 1 Corintios 15, 33 se nos dice: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo subraya que las influencias negativas no solo afectan nuestras relaciones humanas, sino que también pueden alejarnos de nuestra conexión con el Señor. Las personas que constantemente critican, siembran duda o cuestionan los principios de la fe pueden erosionar nuestra confianza en Dios y en su plan para nuestras vidas. Por eso es crucial identificar estas señales y actuar con firmeza para proteger nuestro corazón. La soberbia es otra característica que no debemos pasar por alto. Las personas peligrosas a menudo exhiben una actitud de autosuficiencia y orgullo, creyendo que están por encima de los demás. En Proverbios 16, 18
se nos advierte. El orgullo precede a la destrucción, la arrogancia antes de la caída. Esta actitud no solo es un obstáculo para el crecimiento espiritual, sino que también puede ser contagiosa. Cuando permitimos que personas orgullosas influyan en nuestra vida, podemos comenzar a adoptar su perspectiva, alejándonos de la humildad y la dependencia de Dios, que son esenciales para nuestra fe. Las Escrituras también nos enseñan que estas señales de advertencia no deben llevarnos al temor, sino a la acción. Dios no nos deja desprotegidos frente a las influencias negativas. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente a todos sin reproche. Esta sabiduría nos permite identificar las señales de peligro y tomar decisiones que honren a Dios. La oración y el estudio constante de la palabra son herramientas esenciales para mantenernos firmes en nuestra fe y protegernos de aquellos que buscan desviarnos. La importancia de la comunidad también es evidente en este contexto. Rodearnos de personas que comparten nuestra fe y nos animan a crecer espiritualmente es una forma de contrarrestar las influencias negativas. En Hebreos 10, 24, 25 se nos exhorta: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, ¿no? Sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Este llamado a la unidad es un recordatorio de que no estamos solos en nuestra lucha por vivir en obediencia a Dios. Finalmente, es crucial recordar que las señales de advertencia no están destinadas a fomentar el juicio o la condenación hacia los demás, sino a proteger nuestro corazón y nuestra relación con Dios. En Mateo 7, 3, 5, Jesús nos insta a examinar primero nuestra propia vida antes de señalar los defectos de los demás. Este enfoque nos ayuda a mantener un equilibrio entre discernir las señales de peligro y extender gracia y amor a quienes nos rodean. La clave está en depender completamente de Dios para guiarnos y fortalecernos, sabiendo que Él es fiel para guardarnos de todo mal. Las señales de advertencia que la Biblia nos proporciona no son simplemente una lista de comportamientos que debemos evitar. Son herramientas divinas para proteger nuestro espíritu y mantenernos firmes en nuestra fe. Al prestar atención a estas señales y buscar constantemente la guía de Dios, podemos caminar con confianza, sabiendo que Él está a nuestro lado en todo momento. Las personas peligrosas pueden intentar desviarnos, pero con la verdad de la palabra y la fortaleza del Espíritu Santo, tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos en el camino que Dios ha trazado para nosotros. La relación que construimos con quienes nos rodean tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual. Desde el inicio de la creación, Dios diseñó al ser humano para vivir en comunidad, pero también estableció límites claros para proteger esa comunión con Él. Cuando permitimos que personas equivocadas influyan en nuestras decisiones, el resultado puede ser devastador. En toda la Escritura vemos cómo el trato con personas incorrectas afectó no solo a individuos, sino a comunidades enteras. La Biblia no ignora el impacto espiritual de estas relaciones y nos insta a mantenernos vigilantes para evitar que nuestra conexión con Dios se vea comprometida. Un ejemplo claro de cómo una relación puede desviar del propósito divino se encuentra en la historia de Salomón. Aunque comenzó su reinado con sabiduría y obediencia, el rey permitió que sus múltiples matrimonios con mujeres extranjeras los llevaran a adorar dioses ajenos. En 1 Reyes 11:4 se nos dice que cuando Salomón envejeció,
sus mujeres le desviaron el corazón hacia otros dioses y su corazón ya no era del todo fiel al Señor su Dios, como lo había sido el de su padre David. Este pasaje resalta una verdad crucial. Incluso el hombre más sabio puede perder el rumbo si permite que influencias incorrectas entren en su vida. La idolatría a la que Salomón fue conducido no solo afectó su relación personal con Dios, sino que también trajo juicio sobre toda la nación de Israel. Las relaciones incorrectas no solo distorsionan nuestras prioridades espirituales, sino que también debilitan nuestra fe. En el libro de Jueces encontramos la historia del pueblo de Israel cayendo repetidamente en pecado por asociarse con las naciones vecinas que Dios les había ordenado evitar. En Jueces 3, 5, 6 se relata cómo los israelitas vivían entre los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Tomaron a sus hijas como esposas y dieron sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Este ciclo de desobediencia y consecuencia es un recordatorio de que las influencias externas, cuando no están alineadas con la voluntad de Dios, pueden llevarnos a comprometer nuestros valores y alejarnos de nuestra fe. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, enfatizó este principio al advertir que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6, 14. Esta instrucción no busca fomentar el aislamiento, sino proteger nuestra fe de las influencias que puedan desviarnos. Las relaciones tienen un poder transformador, nos moldean, nos influyen y en última instancia nos llevan más cerca o más lejos de Dios. Cuando nos unimos a personas cuya vida está desconectada del propósito divino, corremos el riesgo de que sus prioridades y actitudes nos aparten del camino que Dios ha trazado para nosotros. En las Escrituras también encontramos ejemplos de cómo Dios interviene para proteger a quienes confían en Él. En Génesis 12, Dios llamó a Abraham a dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre para seguirlo hacia un lugar desconocido. Esta llamada no solo implicaba un cambio físico, sino también una separación de las influencias familiares que podían obstaculizar el propósito divino en su vida. Abraham obedeció, confiando en que Dios lo guiaría y lo bendeciría. Este acto de fe no solo marcó el inicio de un pacto eterno con Dios, sino que también estableció un principio claro. A veces para cumplir el propósito de Dios es necesario apartarse de aquellas personas o entornos que nos limitan espiritualmente. El impacto de las relaciones incorrectas también se hace evidente en el ámbito de la iglesia. En 3 San Juan 1, 9, 10, el apóstol Juan escribe sobre Diótrefes, un líder que buscaba controlar a la congregación y rechazaba a quienes no seguían su autoridad. Su actitud egoísta y divisiva afectaba la unidad del cuerpo de Cristo, generando conflicto y obstaculizando el avance del Evangelio. Este ejemplo nos recuerda que incluso dentro de la comunidad de fe es crucial discernir entre aquellos que edifican y aquellos que destruyen. Las relaciones dentro de la iglesia deben basarse en el amor, la humildad y la búsqueda de la gloria de Dios, no en el poder o el reconocimiento personal. El impacto espiritual de relacionarnos con personas incorrectas no siempre es evidente de inmediato. A veces los efectos se manifiestan lentamente, erosionando nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Es como una corriente sutil que, si no prestamos atención, nos lleva cada vez más lejos de la orilla. En Proverbios 13:20 se nos advierte: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios sufrirá daño.
Este principio subraya la importancia de elegir cuidadosamente nuestras relaciones y evaluar continuamente si nos están acercando o alejando de nuestro propósito en Dios. Sin embargo, la Biblia también nos da esperanza y dirección para enfrentar estas situaciones. En Efesios 5:11 se nos insta: no participen en las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. Esto no solo implica alejarnos de las influencias negativas, sino también tener el valor de confrontar aquello que va en contra de los principios de Dios. Al hacer esto, no solo protegemos nuestra relación con el Señor, sino que también damos testimonio de su verdad y su luz en un mundo lleno de oscuridad. Además, debemos recordar que nuestras luchas no son contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que operan detrás de ellas. En Efesios 6:12 se nos recuerda que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esto nos ayuda a mantener una perspectiva espiritual en nuestras relaciones, reconociendo que nuestra verdadera batalla es por nuestra fe y nuestra relación con Dios. La oración es una herramienta poderosa para contrarrestar el impacto de las relaciones incorrectas. En Filipenses 4:6-7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando llevamos nuestras relaciones ante Dios en oración, Él nos da claridad, paz y dirección para tomar decisiones que honren su voluntad. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios protege y guía a aquellos que buscan su dirección. En el libro de Daniel encontramos la historia de los 3 jóvenes hebreos, Sadrac, Mesac y Abednego. A pesar de estar rodeados por un entorno hostil y una cultura que promovía la idolatría, estos jóvenes permanecieron firmes en su fe, negándose a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Su lealtad a Dios los llevó a enfrentar la amenaza del horno de fuego, pero también les permitió experimentar su poder y su protección de una manera extraordinaria. Este relato nos recuerda que, incluso en medio de influencias negativas, podemos mantener nuestra integridad si confiamos en Dios y seguimos sus mandamientos. El impacto espiritual de relacionarse con personas incorrectas no es un tema que deba tomarse a la ligera. La Biblia nos llama a ser conscientes de las influencias que permitimos en nuestra vida y a actuar con sabiduría y discernimiento. Esto no significa vivir con desconfianza o aislarnos de los demás, sino buscar la guía de Dios en cada relación y asegurarnos de que nuestras conexiones reflejen su propósito y su amor. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra fe, sino que también damos testimonio de la luz y la verdad de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su esperanza. Cuando nos enfrentamos a personas cuya influencia amenaza nuestra fe y nuestro propósito en Dios, surge una pregunta fundamental: ¿cómo debemos responder? Jesús, a lo largo de su ministerio, nos dejó un modelo claro y poderoso sobre cómo manejar estas situaciones. Sus enseñanzas no solo nos guían en lo práctico, sino que también revelan la profundidad de su amor y su sabiduría divina en cada encuentro que tuvo, incluso con aquellos que buscaban dañarlo o desacreditarlo. Jesús mostró un equilibrio perfecto entre gracia y verdad, un enfoque que nos invita a emular. En Mateo 10:16, Jesús dijo a sus discípulos:
Yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esta declaración es una invitación a actuar con discernimiento y prudencia, pero sin perder la pureza de corazón. Ser astuto no significa ser manipulador, sino saber identificar las intenciones detrás de las acciones y las palabras. La sencillez, por otro lado, no implica ingenuidad, sino mantener una actitud de rectitud y transparencia que refleje la naturaleza de Cristo en nosotros. Este equilibrio no es fácil de alcanzar, pero es esencial para enfrentar a quienes podrían representar un peligro espiritual. Jesús mismo enfrentó constantemente a personas con intenciones destructivas. Los fariseos y los escribas lo desafiaron una y otra vez buscando atraparlo con preguntas capciosas y acusaciones injustas. Sin embargo, su respuesta nunca fue reactiva ni guiada por emociones pasajeras. Jesús utilizaba la verdad como su mayor arma, desarmando a sus adversarios con sabiduría y revelando sus corazones ante quienes los seguían. En una ocasión, los fariseos le preguntaron si era lícito pagar impuestos al César con la esperanza de crear un conflicto. Su respuesta: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. No solo evitó la trampa, sino que también dejó una enseñanza eterna sobre la prioridad del reino de Dios en nuestras vidas. Una de las claves para responder a personas peligrosas es no caer en sus provocaciones. Jesús nos enseñó a mantener la calma y la perspectiva, recordándonos que nuestra lucha no es contra ellos en sí, sino contra las fuerzas espirituales que operan detrás de sus acciones. En Efesios 6:12 el apóstol Pablo escribió: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Esta verdad nos llama a orar, a buscar la guía de Dios y a actuar con sabiduría, reconociendo que solo Él tiene el poder de transformar corazones y situaciones. Jesús también nos mostró la importancia de amar incluso a quienes se presentan como enemigos. En Mateo 5:44 dijo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Esta enseñanza no es un llamado a aceptar o tolerar el pecado, sino a reflejar el carácter de Dios al tratar con aquellos que nos dañan. Amar a nuestros enemigos significa buscar lo mejor para ellos, lo cual a menudo incluye confrontarlos con la verdad en amor. Este tipo de amor no es emocional ni pasivo. Es un amor decidido y sacrificial que busca glorificar a Dios incluso en las circunstancias más desafiantes. La oración es fundamental en este proceso. Jesús en múltiples ocasiones se retiró a lugares solitarios para orar antes de tomar decisiones importantes o enfrentar desafíos. En Marcos 1:35 se nos dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esta disciplina no solo fortalecía su relación con el Padre, sino que también lo preparaba para manejar cada situación con sabiduría y gracia. De la misma manera, nosotros debemos buscar la presencia de Dios continuamente, pidiendo su dirección y su paz para enfrentar a quienes podrían desviarnos de nuestro propósito. Otra enseñanza clave de Jesús es la importancia de no juzgar apresuradamente. En Mateo 7:1-2 advirtió: no juzguen para que no se les juzgue, porque con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Este principio nos recuerda que, aunque debemos ser discernidos, no estamos llamados a condenar a los demás. Nuestra tarea no es determinar el destino espiritual de las personas, sino buscar la sabiduría de Dios para actuar conforme a su voluntad. Esto requiere humildad, un corazón dispuesto a aprender y una dependencia total en el Espíritu Santo para guiarnos.
En la parábola del trigo y la cizaña, Jesús ofreció una perspectiva importante sobre cómo responder a las personas peligrosas. En Mateo 13, 24, 30 describió a un enemigo que sembró cizaña entre el trigo de un hombre mientras todos dormían. Cuando los sirvientes sugirieron arrancar la cizaña, el dueño les ordenó esperar hasta la cosecha para evitar dañar el trigo. Esta parábola ilustra que no siempre es nuestra tarea eliminar el mal de manera inmediata. En lugar de actuar precipitadamente, debemos confiar en el tiempo y el juicio de Dios, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Al igual que el trigo y la cizaña, las personas peligrosas y las buenas coexisten, pero Dios promete separar lo justo de lo injusto en su momento perfecto. Además de la oración y el discernimiento, Jesús nos enseñó a utilizar las Escrituras como nuestra guía principal. En el desierto, cuando fue tentado por Satanás, respondió a cada ataque con un pasaje de la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dijo: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta escena nos muestra que la Biblia no es solo un libro de consejos, sino una herramienta viva y eficaz para enfrentar cualquier desafío espiritual. Al estudiar y meditar en las Escrituras, fortalecemos nuestra fe y nos equipamos para discernir y responder correctamente a las personas que buscan desviarnos. Jesús también destacó la importancia de mantener nuestra paz interior en medio de los conflictos. En Juan 14, 27 prometió: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios. Cuando nos encontramos con personas peligrosas, esta paz actúa como un ancla, evitando que reaccionemos de manera impulsiva o emocional. Nos permite actuar con sabiduría y compasión, confiando en que Dios está trabajando en cada situación para su gloria. En última instancia, Jesús nos llama a ser luz en medio de las tinieblas. En Mateo 5, 14 y 16 declaró: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Al actuar con amor, verdad y sabiduría frente a las personas peligrosas, no solo protegemos nuestra fe, sino que también damos testimonio del carácter de Dios y de su gracia transformadora. Cada enseñanza de Jesús está diseñada para guiarnos a una vida de obediencia y propósito. Al enfrentar a personas cuya influencia puede desviarnos, debemos recordar que no lo hacemos solos. El Espíritu Santo nos capacita para actuar con valentía, sabiduría y amor, reflejando el corazón de Dios en cada situación. Nuestra respuesta a las personas peligrosas no solo protege nuestra relación con Dios, sino que también tiene el potencial de impactar eternamente la vida de quienes nos rodean. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús, demostramos que su poder y su verdad son más grandes que cualquier influencia negativa y que su luz siempre prevalece sobre las tinieblas. El discernimiento espiritual no es solo una habilidad deseable para la vida cristiana, sino una necesidad absoluta. Vivimos en un mundo lleno de voces que compiten por nuestra atención y no todas provienen de Dios. La capacidad de distinguir entre lo que viene de Él y lo que busca desviarnos es esencial para proteger nuestra fe y cumplir con el propósito que nos ha sido encomendado.
En las Escrituras vemos cómo el discernimiento es constantemente exaltado como una herramienta indispensable para caminar en obediencia. En Santiago 1:5 se nos ofrece una promesa clara. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da todo generosamente sin menospreciar a nadie. Esto no solo nos asegura que el discernimiento está a nuestro alcance, sino que también subraya la disposición de Dios para equiparnos con todo lo necesario para enfrentar los desafíos espirituales. La Biblia nos enseña que el discernimiento no surge de una capacidad natural, sino de una relación íntima con el Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Este versículo revela que el discernimiento no es una habilidad adquirida por esfuerzo humano, sino un don que se desarrolla en comunión con Dios. A través del Espíritu Santo podemos reconocer lo que está oculto a los ojos humanos y ver las cosas desde la perspectiva divina. Este discernimiento nos permite identificar cuando algo, aunque parezca bueno, no está alineado con la voluntad de Dios. El ejemplo de Samuel cuando unge a David como rey de Israel es un recordatorio poderoso de la importancia del discernimiento espiritual. En 1 Samuel 16, Dios envía a Samuel a la casa de Isaí para escoger al futuro rey de Israel. Al ver a Eliab, el hermano mayor de David, Samuel pensó que seguramente era el elegido por su apariencia y porte. Pero el Señor lo corrigió diciendo: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su gran estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no mira lo que mira el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. 1 Samuel 16:7. Este relato nos muestra que sin el discernimiento divino podemos ser fácilmente engañados por las apariencias. Dios nos llama a mirar más allá de lo superficial y buscar su dirección en cada decisión. El discernimiento espiritual también es clave para protegernos de falsas enseñanzas. A lo largo del Nuevo Testamento encontramos advertencias constantes sobre falsos maestros que intentan desviar a los creyentes. En 1 Juan 4.1 se nos exhorta: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Más bien, sometan todo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido al mundo muchos falsos profetas. Este pasaje enfatiza la necesidad de evaluar todo lo que escuchamos y recibimos, asegurándonos de que esté en línea con la palabra de Dios. Sin un discernimiento activo, corremos el riesgo de aceptar doctrinas que parecen correctas, pero que están en oposición directa a la verdad divina. El discernimiento también es esencial para reconocer las intenciones detrás de las acciones de las personas. En el libro de Nehemías vemos cómo el gobernador enfrentó numerosos intentos de sus enemigos para detener la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En Nehemías 6 se relata cómo sus adversarios intentaron engañarlo con invitaciones aparentemente inocentes, pero Nehemías discernió sus verdaderas intenciones y se negó a ceder. Su respuesta fue contundente: estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. Nehemías 6:3. Este relato subraya la importancia de no distraernos ni comprometernos con aquellos que buscan desviarnos del propósito de Dios. Además, el discernimiento espiritual nos permite interpretar correctamente las circunstancias de la vida. No todo desafío es una señal de que debemos retroceder, ni toda oportunidad es un indicativo de que debemos avanzar. En Hechos 16, el apóstol Pablo y sus compañeros intentaron predicar en varias regiones, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Fue solo después de recibir una visión en la que un hombre de Macedonia pedía ayuda
que entendieron la dirección de Dios y se dirigieron allí. Este pasaje nos recuerda que aunque algo parezca lógico o conveniente, debemos buscar siempre la guía de Dios para discernir su voluntad. El desarrollo del discernimiento requiere tiempo y dedicación. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que son maduros, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, porque han ejercitado su discernimiento espiritual. Este versículo nos muestra que el discernimiento no es automático, sino el resultado de una vida comprometida con el estudio de la palabra y la práctica de los principios de Dios. A medida que profundizamos en nuestra relación con Él, nuestra capacidad de discernir se afina, permitiéndonos reconocer su voz en medio de las distracciones del mundo. El discernimiento también nos ayuda a proteger nuestro corazón. Proverbios 4:23 nos exhorta: sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Las personas peligrosas pueden tener una influencia sutil, pero devastadora si no estamos atentos. Con el discernimiento podemos identificar las señales de advertencia y tomar medidas para mantenernos alineados con la voluntad de Dios. Esto no solo protege nuestra relación con Él, sino que también asegura que nuestras acciones reflejen su carácter y su propósito. En los evangelios, Jesús nos enseñó que el discernimiento no solo se trata de reconocer el peligro, sino también de saber cuándo actuar y cómo responder. En una ocasión, los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, buscando atraparlo con una pregunta sobre la ley de Moisés. Su respuesta fue una demostración magistral de discernimiento y sabiduría. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Juan 8:7. Ya Jesús no solo evitó la trampa, sino que también expuso la hipocresía de sus acusadores al tiempo que mostró gracia a la mujer. Este incidente nos recuerda que el discernimiento nos permite equilibrar la justicia y la misericordia, respondiendo de manera que glorifique a Dios y refleje su verdad. La oración y la meditación en la palabra de Dios son fundamentales para cultivar el discernimiento. En el Salmo 119, 105 leemos: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La Escritura no solo ilumina nuestro camino, sino que también actúa como un filtro para evaluar las decisiones y las influencias que enfrentamos. Cuando dedicamos tiempo a estudiar y reflexionar en la palabra, fortalecemos nuestra capacidad de discernir y tomar decisiones que honren a Dios. El discernimiento también implica reconocer la voz de Dios en medio de las muchas voces que compiten por nuestra atención. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto nos recuerda que, como seguidores de Cristo, tenemos el privilegio de escuchar su voz y ser guiados por Él. Sin embargo, esto requiere una relación constante y cercana con Él. A medida que aprendemos a reconocer su voz, podemos distinguirla de las influencias que buscan alejarnos de su propósito. Dios nos llama a buscar el discernimiento con diligencia y humildad. Proverbios 2, 3, 5 nos exhorta: clama por inteligencia y pide discernimiento. Búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Este pasaje subraya que el discernimiento es un tesoro invaluable, algo que debemos buscar con pasión y dedicación. Al hacerlo, no solo protegemos nuestra relación con Dios, sino que también nos posicionamos para cumplir su propósito con confianza
y valentía. El discernimiento espiritual es mucho más que una herramienta práctica. Es una expresión de nuestra confianza en Dios y nuestra dependencia de su guía. A medida que lo buscamos y lo desarrollamos, nos equipamos para enfrentar cualquier desafío con sabiduría, gracia y una profunda convicción de que estamos caminando en el centro de su voluntad. Este don nos permite vivir con propósito, navegar las complejidades de la vida con claridad y honrar a Dios en todo lo que hacemos. La protección de nuestra vida espiritual es una responsabilidad que no debemos tomar a la ligera. A lo largo de las Escrituras, Dios nos da claves claras para proteger nuestro corazón y nuestra relación con Él. Estas instrucciones no solo nos ayudan a mantenernos firmes frente a las personas que pueden ser una amenaza espiritual, sino que también nos permiten vivir en paz y alineados con su propósito eterno. En Proverbios 4:23 se nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este mandato nos recuerda que la protección espiritual comienza desde el interior, con una vigilancia constante sobre lo que permitimos que influya en nuestras emociones, pensamientos y decisiones. Una forma fundamental de protegernos es anclándonos en la palabra de Dios. En Mateo 7, 24, 25, Jesús compara a quien escucha y practica sus enseñanzas con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Aunque vengan tormentas y vientos fuertes, esa casa no caerá porque tiene un fundamento sólido. Del mismo modo, cuando edificamos nuestra vida sobre la verdad de la Escritura, permanecemos firmes frente a cualquier intento de influencia negativa. La palabra de Dios no solo nos guía, sino que también actúa como un escudo que nos protege de las mentiras y los engaños que a menudo acompañan a las personas peligrosas. Además de la palabra, la oración es un arma poderosa en nuestra lucha espiritual. En Efesios 6, 18 se nos exhorta a orar en todo tiempo, con todo tipo de oraciones y súplicas. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos da la fuerza y la claridad necesarias para enfrentar los desafíos espirituales. A través de la oración podemos pedir protección, sabiduría y discernimiento, confiando en que Dios nos responderá y nos guiará. Cuando mantenemos una vida de oración constante, fortalecemos nuestra relación con Dios y creamos un espacio donde su paz gobierna, incluso en medio de las circunstancias más difíciles. Jesús también nos enseñó la importancia de rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye y nos anime en nuestro caminar espiritual. En Hebreos 10, 24, 25, se nos insta a no dejar de congregarnos, sino a estimularnos al amor y a las buenas obras. Las personas con las que compartimos nuestra vida tienen un impacto directo en nuestra fe. Por eso es esencial buscar relaciones que edifiquen, que nos acerquen a Dios y que reflejen su amor y su verdad. Una comunidad de fe sólida no solo nos fortalece, sino que también nos protege de las influencias negativas al brindarnos apoyo y consejo sabio en momentos de dificultad. El Salmo 1 describe la bendición que recibe el hombre que evita el consejo de los impíos. No se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Este pasaje nos muestra que proteger nuestra vida espiritual requiere decisiones intencionales. No podemos ser pasivos frente a las influencias negativas. Debemos actuar con determinación, alejándonos de aquello que pone en peligro nuestra relación con Dios. Este alejamiento no es un acto de juicio, sino una expresión de amor propio y obediencia al Señor, quien nos llama a vivir en santidad y pureza. Otra clave esencial para proteger nuestro espíritu es la humildad. En Santiago 4, 6, 7
Se nos recuerda que Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad nos permite reconocer nuestra dependencia de Dios y buscar su guía en todas las áreas de nuestra vida. Cuando caminamos en humildad, somos más receptivos a la corrección y más conscientes de las áreas en las que necesitamos crecer. Esta actitud nos protege de caer en las trampas del orgullo y la autosuficiencia, que a menudo nos llevan a ignorar las señales de advertencia que Dios pone en nuestro camino. El perdón también juega un papel crucial en la protección de nuestro espíritu. Aunque las personas peligrosas puedan herirnos o intentar desviarnos, Jesús nos llama a perdonar y liberar cualquier resentimiento. En Mateo 6, 14, 15, se nos dice que si perdonamos a otros sus ofensas, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. El perdón no significa permitir que alguien continúe dañándonos, sino liberarnos del peso del rencor y permitir que Dios se encargue de la justicia. Al perdonar, protegemos nuestro corazón de la amargura y mantenemos nuestra conexión con Dios intacta. La obediencia es otro pilar en nuestra protección espiritual. En Deuteronomio 28, 1, 2, Dios promete bendiciones a quienes escuchan su voz y obedecen sus mandamientos. La obediencia no solo trae bendición, sino que también actúa como una barrera contra las influencias negativas. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, caminamos en su protección y disfrutamos de la paz que viene de saber que estamos en el centro de su voluntad. Esta obediencia debe ser completa, abarcando cada área de nuestra vida, desde nuestras relaciones hasta nuestras decisiones diarias. El discernimiento, como hemos visto anteriormente, es indispensable para identificar las intenciones de quienes nos rodean. En Filipenses 1, 9, 10, Pablo ora para que el amor de los creyentes abunde más y más en conocimiento y discernimiento, para que puedan discernir lo mejor y ser puros e irreprensibles para el día de Cristo. Este pasaje nos recuerda que el discernimiento es un don que debe cultivarse en oración y mediante la meditación en la palabra. Cuando buscamos a Dios sinceramente, Él nos capacita para reconocer lo que es bueno y lo que no, protegiéndonos de las trampas que el enemigo pone en nuestro camino. El amor por Dios es la clave final y más importante para proteger nuestro espíritu. En Mateo 22, 37, 38, Jesús declara que el mayor mandamiento es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Este amor nos motiva a buscar su presencia, a obedecer su palabra y a alejarnos de todo aquello que pueda alejarnos de Él. Cuando nuestro amor por Dios ocupa el primer lugar, todas las demás cosas encuentran su lugar correcto y nuestras prioridades se alinean con su voluntad perfecta. Proteger nuestra vida espiritual no es una tarea que podamos llevar a cabo por nuestra cuenta. Dependemos completamente de la gracia y la guía de Dios para caminar en santidad y vencer las influencias negativas. Al permanecer en su palabra, cultivar una vida de oración, rodearnos de una comunidad de fe, practicar el perdón y caminar en obediencia, estamos construyendo una defensa espiritual que nos permite vivir en libertad y en comunión con el Creador. Este es el llamado de todo hijo de Dios. Ser luz en un mundo de tinieblas, reflejando su carácter y proclamando su verdad en todo lo que hacemos. La conclusión de este tema tan delicado y profundo debe llevarnos a reflexionar sobre el impacto que las personas peligrosas pueden tener en nuestra vida espiritual y al mismo tiempo guiarnos hacia la esperanza que encontramos en Dios. Aunque las Escrituras nos advierten sobre los peligros y las amenazas que pueden presentarse, también nos recuerdan constantemente
que no estamos solos en esta lucha. Dios, en su infinita sabiduría y amor, nos ha equipado con todo lo necesario para enfrentar estos desafíos y permanecer firmes en el propósito que Él tiene para nosotros. Pero más allá de las advertencias y las estrategias, la clave para triunfar en esta batalla espiritual radica en la transformación de nuestro propio corazón. Las personas peligrosas no son solo aquellas que intentan desviarnos directamente del camino de Dios, sino también aquellas que pueden provocar en nosotros actitudes que no reflejan el carácter de Cristo. Cuando permitimos que las heridas, el rencor o la falta de perdón tomen raíz en nuestro corazón, nos exponemos a un daño más profundo del que esas personas pudieron haber causado inicialmente. Es por eso que la palabra de Dios nos invita constantemente a mirar hacia adentro y permitir que el Espíritu Santo examine nuestras intenciones y motives. En el Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, pruébame y sondea mis pensamientos. Ve si hay en mí algún camino ofensivo y guíame por el camino eterno. Este proceso de autoevaluación no solo nos protege de los demás, sino también de nosotros mismos. Dios no nos llama a vivir en una constante actitud de desconfianza hacia quienes nos rodean, sino a desarrollar una dependencia total de su guía. En Isaías 30, 21 encontramos esta hermosa promesa: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que te dirá: este es el camino, síguelo. Esta cercanía con Dios es el refugio más seguro que podemos tener frente a cualquier amenaza espiritual. No se trata de controlar las acciones de los demás, ni de vivir con miedo, sino de estar tan sintonizados con su voz que ninguna otra influencia pueda desviarnos. Otro aspecto fundamental que debemos recordar es que incluso las personas más peligrosas no están fuera del alcance de la gracia de Dios. La historia de Saulo de Tarso, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, es un recordatorio poderoso de cómo Dios puede transformar incluso al más ferviente opositor de su obra. Saulo no solo perseguía a los cristianos, sino que también aprobaba su muerte. Sin embargo, un encuentro con Jesús cambió completamente su vida y lo convirtió en uno de los mayores defensores del Evangelio. Este relato nos enseña que, aunque debemos protegernos de quienes representan una amenaza espiritual, también debemos orar por su arrepentimiento y salvación, confiando en que Dios tiene el poder de cambiar cualquier corazón. Además, que es importante entender que cada encuentro con una persona difícil o peligrosa es una oportunidad para crecer espiritualmente. En Romanos 5, 3, 4 se nos recuerda que nos gloriamos en las tribulaciones, porque sabemos que la tribulación produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter. La entereza de carácter, esperanza. Estas experiencias, aunque dolorosas o desafiantes, pueden ser utilizadas por Dios para moldear nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Al enfrentar estas pruebas con una actitud de humildad y dependencia de Dios, no solo salimos fortalecidos, sino que también nos convertimos en un testimonio vivo de su poder y gracia. El llamado final de este mensaje es a vivir en la libertad que Cristo nos ha dado. En Juan 8:36 Jesús declara: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Esta libertad no es solo del pecado, sino también de las ataduras emocionales y espirituales que las personas peligrosas pueden intentar imponernos.
Cuando confiamos en la victoria de Cristo y caminamos en obediencia a su palabra, ninguna influencia negativa puede prevalecer sobre nosotros. Esta libertad nos permite amar a los demás, incluso a aquellos que nos han herido, desde un lugar de fortaleza espiritual y no de vulnerabilidad. La historia de José, relatada en el libro de Génesis, es un ejemplo perfecto de cómo Dios puede usar incluso las acciones malintencionadas de otros para cumplir su propósito. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo y durante años sufrió injusticias y traiciones. Sin embargo, al final de su historia, José reconoce la soberanía de Dios al decir: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Génesis 50:20. Este relato no solo nos inspira a confiar en el plan de Dios, sino que también nos desafía a adoptar una perspectiva eterna frente a las dificultades y las personas que buscan dañarnos. Dios no solo nos protege, sino que también nos equipa para ser agentes de su amor y justicia en un mundo lleno de oscuridad. En Mateo 5, 14, 16, Jesús nos llama a ser la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina que no puede ocultarse. Este mandato nos recuerda que nuestra respuesta a las personas peligrosas no debe ser simplemente defensiva, sino también activa. Al reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria, tenemos el poder de transformar las atmósferas y las relaciones, llevando su verdad y su amor a lugares donde antes reinaba la oscuridad. Finalmente debemos recordar que nuestra batalla no es nuestra, sino del Señor. En 2 Crónicas 20:15, Dios le dice al rey Josafat: no tengan miedo ni se desanimen por este gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Esta promesa sigue siendo válida para nosotros hoy. No importa cuán grandes o intimidantes sean las amenazas que enfrentemos, podemos confiar en que Dios pelea por nosotros y nos da la victoria en su tiempo y a su manera. Nuestra tarea es mantenernos firmes en su palabra, buscar su rostro y confiar en su fidelidad. El camino de la vida cristiana está lleno de desafíos, pero también está marcado por la promesa de la presencia constante de Dios. Frente a cualquier influencia negativa, tenemos la seguridad de que Él es nuestra roca, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Confiar en su guía, vivir en su amor y caminar en obediencia a su palabra no solo nos protege, sino que también nos capacita para enfrentar cualquier situación con fe y esperanza. Que este mensaje sea un recordatorio constante de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida victoriosa y plena, incluso en un mundo lleno de desafíos. Raindrops fall like whispers on the street. Every memory of you makes my heart skip a beat. I walk alone beneath the neon glow. Velvet rain reminds me of the love I know. Every tear reflects your face. Every drop takes me to that place. Velvet rain, wash over me. Carry the pain, set my heart free. In the quiet storm, I feel
reach for shadows that slip away. Velvet rain keeps the memories at bay. Every tear reflects your face. Every drop takes me to that